10 millones de pesos en el transcurso de un año para que las personas que no han tenido vivienda ni tienen en el país puedan recibir un subsidio de aproximadamente 800,000 pesos mensuales con la opción de que pueda ahorrar y pueda tenerlo en una cuota inicial de su propiedad. Es como cuando compras una Toyota. Tú siempre, cuando la decidas venderla, eso es un cheque al portador. La vendes muy fácil. Miren, a los 30 años yo les auguro libertad financiera. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llave al Éxito, el espacio donde les enseñamos a invertir de forma segura en bienes raíces. Somos Andrés Patiño, Lady Durán, asesores inmobiliarios de inversión nacional e internacional. Y bueno, hoy nuestro tema importante es ¿qué hacer si tengo miedo a invertir? Bueno, primero que todo, hola a todos, bienvenidos. Qué pregunta, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿cómo estás? Sí, hay mucha incertidumbre por decisiones políticas, no solo de manera local, sino también global, que nos impacta y nos presiona, y también en temas económicos, ¿no? Hay muchas incertidumbres, muchos miedos, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para quitar ese miedo, para invertir? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que les vamos a contar hoy. Así es, entonces en un ambiente de tanta incertidumbre política y económica, pues hoy queremos demostrarles por qué los bienes raíces son una de las mejores opciones dentro de las líneas de las inversiones, ¿cierto? Y es que no podemos desconocer que con los bienes raíces nosotros tenemos un control de nuestra inversión que no pasa con otro tipo de inversiones, ¿verdad? Según los estudios, tú sabes, la data de FEDesarrollo, Sí. ¿Cómo cerró el tema de confiabilidad del 2024? Bajo, la gente no está confiando. Hasta 2024 tenemos que la gente decidió guardar su plática, guardarla, no invertir. Y eso es lo que queremos hoy, pues digamos, llevar a la acción a las personas a que sí se puede invertir. Exacto, el nivel de confianza disminuyó. Sin embargo, la construcción aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque definitivamente invertir en bienes raíces es una solución ante el miedo de por qué invertir en estos tiempos, ¿cierto? O sea, tengo miedo, ¿cómo lo soluciono? Pues sí hay formas de solucionar, porque definitivamente, y como lo hemos venido diciendo en diferentes episodios, tener el dinero guardado en el banco o en el colchón, como normalmente lo mencionamos, pues no es una opción, porque la vida sigue, son ciclos, la economía fluctúa, pero no es una opción tener nuestro dinero quieto. Sí, es un error, ¿no? En el banco no nos va a producir, no es la mejor decisión que podemos tomar. En cambio, tú inviertes en propiedad raíz y es algo que vas a ver cómo se valoriza, vas a ver los reintegros si tú alquilas una propiedad, si haces movimientos con esas propiedades que vas a comprar, es mejor, vas a tener mejor rentabilidad que tener en un banco por el susto, ¿no? Por el miedo que uno... ¿Cuáles serían esas áreas, amor, en donde, o esas líneas de inversión en bienes raíces que nos ayudarían a quitar como ese miedo a invertir? Bueno, ahorita hay un tema chévere para invertir, que yo le digo chévere porque es muy dinámico. Es el Airbnb o el Coliving. Esos dos son, no se necesita tanta inversión, o sea, un monto grueso de inversión. Se puede tener un aparta estudio, digamos, en zonas cerca de universidades donde hay estudiantes que están rotando, que necesitan venir a prepararse o el año hacen intercambios con otros sitios. Entonces es un negocio que se va a estar moviendo bastante a un buen precio, ¿sí? Entonces ese es, digamos, uno de los plus que hay para inversión. Otro. Una de las líneas, pero espérame. La línea del Coliving, que es con propósitos de rentas cortas, y bien lo decías tú, que fuera cerca a universidades. Sí. Pero también a temas de pronto empresariales, porque de repente los empresarios que vienen a algún tema a Bogotá, porque Bogotá más que turista es empresarial, entonces no se hospedan de repente en hoteles si no les está gustando esa figura, lo que quiere decir que la ocupabilidad en ese tipo de propiedades pues casi que está al 80% en la mayoría del tiempo del año, ¿cierto? O sea, no es como que voy a tener un tiempo vacío
o una renta larga que durante un año yo voy a recibir siempre el mismo valor. Digamos que si bien tienes una estabilidad en tu ingreso pasivo, de alguna manera el tenerlo en Airbnb, pues en una buena ubicación, ahí es donde cobra mucho valor la asesoría, en una buena ubicación y estudiar muy bien la propiedad, pues me va a permitir que yo tenga todo el año rentando la propiedad, pero con mayor rentabilidad, porque no es exactamente un valor fijo, ¿verdad? Eso, y que un apartamento bis en, digamos, un barrio como Quinta Paredes, que queda cerquita a la Feria Exposición, en donde hay movimiento, Aeropuertos, aeropuertos, o sea, es un sitio centro de estratégico, Bogotá, sí, es sí. un sitio buenísimo, ahí tú puedes invertir, Ujú, sin miedo. Yo ujú. creo que es uno de los sitios neurálgicos, por decirlo, pero a favor, ¿no? No neurálgico hacia abajo, sino neurálgico hacia arriba, vital, digamos, para inversión ahí. Yo veo, tú inviertes ahí a ojo cerrado, a ojo cerrado. Yo que trabajo ahí en esa zona, Salitre, la zona de Teusaquillo, Chapinero. Chapinero y Zona- Teusaquillo son es- como las zonas importantes en Bogotá para ese tipo de inversión en bienes raíces. Y vas a mencionar otra. bueno, pero espérame, yo quisiera ahí en ese pedacito, digamos, cuando tú compras un apartamento en la zona de Teusaquillo, casi que no importa la edad que tenga el inmueble. Es un sitio tan bueno para invertir que tú compras tu inmueble, duras 10 años, le ganas La la valorización valorización y lo vendes rápido. Decimos en el gremio de nosotros inmobiliario. inmobiliario que es como cuando compran una Toyota. Tú siempre, cuando decidas venderla, eso es un cheque al portador. La vendes muy fácil. Entonces, eso pasa también con esos bienes ahí. Entonces, seguimos ahí, ¿no? Estamos abarcando el por qué dejar el temor de invertir. Entonces, ese es un buen sitio. Si tú tienes dinero en el banco, pues obviamente es mucho mejor. Sácalo, invierte en un proyecto. Si está en preconstrucción, mucho mejor, muchísimo Claro, mejor. sobre todo, obviamente la recomendación y que ya lo hicimos en algún momento, un proyecto en preconstrucción sí o sí con una fiducia de por Ah, medio. total, total. No acepten ninguna otra figura. Y si aceptan otra figura, pues ya ahí ya no es preconstrucción, ya es que el edificio está 100% construido, tiene su RPH, todo está en regla, entonces ahí sí obviamente invierte. Sí, ya. Pero la preconstrucción es una buena opción para empezar a Es que ganar invertir la porque es flujo de valorización caja y gana la valorización. sí. Claro, mira, por ejemplo, hay un caso en Chapinero que en el 2015 uno pudo haber comprado un apartamento. Hoy ese apartamento ya vale el doble y tuvo todos esos años alquilado en Airbnb, entonces ya tuvo rentabilidad. Y ahí todavía no estamos hablando de valorización. O sea que realmente eso es rentable, funciona. Entonces, ¿por qué tener miedo? Pues realmente necesitamos es informarnos para que las noticias en ámbitos políticos, económicos, globales, arancelarios, pues no impacten de manera negativa en mi decisión probablemente de hacer una inversión en bienes raíces. Sí. Porque además son buenas las bienes, bueno, no, pero terminemos en qué más Espera, espera, nichos en los bienes digamos en raíces. esa inversión, para terminar ahí, esa inversión tú le inviertes a un apartamento, aparta estudio, un dúplex, son pequeñitos, pero la gente vive, son Área felices pequeña. ahí. Yo he visto y se venden rápido, si tú lo compras lo puedes vender fácil, o sea, es una inversión que tú le puedas dar vuelta fácil. Con 400 millones yo creo que lo Y dejas menos. Hay hasta unos menos. topebis, Ah, sí. incluso con menos área, que obviamente no se los entregan acabados, pero usted le mete cierto dinero en inversión y eso, porque es que no son apartamentos, volvemos y repetimos, no son apartamentos para largas estadías, no, son apartamentos para cortas rentas, personas que vienen a visitar, estudiantes, bueno, lo que sea, empresarios. Entonces, digamos que por eso el área ahí no cobra tanto valor y se pueden hacer cosas maravillosas. Los diseñadores de interiores son expertos en dejar esas áreas Uy, pequeñas que uno sí. diría, yo aquí qué voy a hacer, muy No, y desde el lindas. diseño uno lo ve, todo eso también se ve el potencial. Yo siempre digo cuando le recomiendo, compre algo y usted vea que lo puede vender fácil. Ujú. Entonces, sí, vimos unos diseños con unos ventanales que le entra una Doble luz altura. espectacular, doble altura, son de 20 metros, hacia arriba duplex, pero tú ves esa entrada de luz, tamaños. Lindo. Mira que yo tengo un cliente y tiene un apartamento ahí en Quinta Paredes, es una persona del Perú y ya lleva un año y está por Airbnb. O sea, O él sea, renovado todo el se tiempo la echó el propietario. exacto.
Exacto, o sea, entonces sí se puede, y lo tiene para la venta, y no es viejo el apartamento, entonces tiene, ese está en 400, lo quedo muy bien porque lo tengo a 470 millones negociar, Ok. y está al lado de un parque, no, está y con parqueadero. Entonces, inversionistas que nos estén viendo interesados en invertir en esto, tenemos inventario para Total. que pregunten y les podemos mostrar la data de los resultados de alquilar en rentas Exacto, cortas. exacto. Como paréntesis. Siguiente línea en los bienes raíces que podríamos invertir y disminuir esa incertidumbre de lo que está pasando. Ahorita yo recomendaría las bodegas, si ya eres una persona que tiene más alto, ¿Poder adquisitivo? sí, ya un colchón más grande, entonces puedes invertir en Bodegas. unas bodegas. ¿Por qué? Ahorita se nos avecina, eso es una chiva, para mí es una chiva interesante. ¿Por qué? Subieron los aranceles en Estados Unidos a los productos chinos al 25 y hasta más, o sea, ya está una cosa Mucho tremenda más. ya bueno, increíble, o sea, mejor dicho, los productos chinos no pueden ingresar a Estados Unidos y esa producción ya está lista. Eso no es que le dijeron a y ya pararon, no, eso ya estaba listo a ingresar allá. ¿Qué pasa? Los de allá, los asiáticos, van a empezar a mirar a dónde van a llevar toda esa mercancía. Conclusión, tienes una bodega aquí en Bogotá, mira, te garantizo y contáctame, tengo chinos buscando, ciudadanos chinos, buscando bodegas para traer esa mercancía aquí a Colombia y esto se va o sea, vamos a tener una sobreoferta de gente buscando bodegas en alquiler. O sea, eso se reduce al final es por el e-commerce, ¿no? También. Exacto, exacto, el e-commerce, bueno, pero amor, explícanos qué es e-commerce a Pues el todos. e-commerce es vender en internet, básicamente, y se vende de manera masiva a un consumidor final. No es como que yo estoy en el local esperando que me llegue el comprador. No, yo vendo de manera masiva. Y como vendo de manera masiva, pues debo tener el producto. Por lo tanto, yo debo tener una bodega, que es básicamente lo que hace Laika o lo que hace este de los mercados. ¿Cómo es que se llama? Que es una aplicación y a uno le llevan el mercado a la casa. Ellos tienen bodegas en las Mercado, ferias. merqueo. Merqueo, tienen bodegas, porque obviamente si yo hago e-commerce, que es vender en línea, pues obviamente mis ventas van a ser altas con una buena... No, y mire que yo por lo menos he hecho negocios con esos chinos y si uno necesita flujo de caja, ellos les hacen un buen contrato, no tienen aquí con la aseguradora, porque eso ya nos Sí. toca saberlo manejar, hay que ser muy sabios en eso, Y pero, no, y tener una excelente asesoría jurídica exacto, para proteger al pero propietario. mire, bueno, y sí, claro, total, pero estas personas de allá no les gustan los problemas. Eso es algo que he notado y es el común denominador. Ellos no se van allá a que después no los dejen entrar a un país que porque usted aparece aquí, que aparece. No, no, ellos necesitan quedar bien porque es que esto es para darle movimiento y ellos necesitan es flujo de caja y necesitan mover su mercancía, entonces no van a cometer. Entonces podemos tener como cierta, no nos dobleguemos tanto, pero tampoco seamos tan estrictos que tengan que ser con la aseguradora, que no hay abogados que saben redactar un contrato y ya, eso lo podemos manejar así. Entonces, Otra opción de... exacto. Conclusión, podemos tener bodegas así sea en barrios que no sean industriales porque esto es solo para almacenaje. Eso es otro plus. Entonces, el movimiento de las bodegas en este tiempo va a tener un auge. Eso no, yo ya me estoy preparando. Ya vamos como con unas 100 bodegas en nuestro inventario. Entonces, Y no, ya hemos hecho negocios con esas bodegas, precisamente por esto, por este auge que se está levantando en temas de bodegas a razón del e-commerce y el impacto arancelario con la China. ¿Qué otra línea de negocio en bienes raíces que tú recomiendes que es bueno para inversión? O esas son las más relevantes, Yo las que creo uno que dice. sí, es que eso Y obviamente pues tener un apartamento. Miren, a la final, qué es lo importante aquí? Que sepamos comprar la propiedad. Eso es vital. El tiempo, el momento en que lo vamos a comprar, si hoy tenemos, no sé, 10 millones de pesos, y pues eso no nos alcanza, pero yo puedo hacer una planeación muy bien estructurada y entrar ya a un proyecto de preconstrucción, ya, fácilmente. Y hago una buena estructuración y empiezo a pagar mi cuota y además eso tiene un beneficio adicional y son los impactos tributarios. Resulta que cuando uno con la reforma tributaria del año pasado, pues entonces obviamente mucha gente entró a declarar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajaron
los topes en cuanto a ingreso, entonces fueron más los ciudadanos que ahora les toca declarar, pero adicional a eso también bajó el valor que nos podíamos deducir en la renta para al final pagar el impuesto. Voy a explicarlo más detallado para las personas que de pronto no tienen claro. Por favor. El impuesto de renta, mis ingresos menos mis costos me da una utilidad y sobre esa utilidad yo pago un porcentaje. Okay. Ya, y ese es el impuesto de renta. Antes de reforma tributaria había un tope de ingresos, entonces no éramos muchos los que estábamos declarando, eran más poquitas personas y yo tenía un tope con ciertas normas, tengo dependientes, me puedo deducir un 10%, digamos que hay varias formas de determinar de dónde proviene mi ingreso para saber cuáles eran mis deducciones. Con la reforma tributaria del año pasado, pues lo que pasó fue, o del año antepasado, lo que pasó fue que estos topes bajaron. Por lo tanto, las personas, no solo las que ya ganaban acá, sino las que ganaban más poquito, entraron a la línea de declarantes de renta. Y aquí los costos también disminuyeron. Pero hay un beneficio cuando nos metemos en los bienes raíces y son las cuentas AFC, que las cuentas AFC son el ahorro para el fomento a la construcción. Cuando yo le digo a la DIAN, esos son rentas no gravables. Entonces, voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo para PID me paga un salario y yo le digo, ve PID, voy a comprarme un apartamento y voy a hacer un ahorro para fomentar la construcción, o sea, porque voy a comprar un apartamento. Entonces le digo, de los 5 millones que usted me paga, pues ya no me pague 5, deme 3 y por favor mándeme 2 a la cuenta. Entonces esos 2 para mí ya no son impuesto de renta, porque es una renta exenta, por lo tanto en mi renta yo solo pongo mis 3 y los otros 2 se van por renta exenta. Entonces es un beneficio. Eso comenzando la planeación de la inversión. Llegó el momento de la escrituración y usted ya tiene allá un ahorrito y es el que paga la cuota y se va a un crédito hipotecario. Resulta que las tasas de interés también son deducibles de renta. Ellas sí entran dentro del tope de la deducción, pero es planearlo muy bien. Entonces yo ahí tengo un doble beneficio tributario cuando decido invertir en bienes raíces en el momento que corresponda. Y si compramos muy bien, y ahí es donde cobra mucho valor la asesoría y el acompañamiento, porque no es comprar una propiedad por comprar, eso siempre se lo hemos dicho, es saber comprar, es por qué quiero comprar para invertir y tener una rentabilidad a corto plazo, quiero comprar porque no es la casa de mis sueños, entonces yo quiero vivir bien, no necesariamente la casa de los sueños resulta siendo la de invertir, porque pues cuánto vale un canon de arrendamiento. Sí, claro. Entonces es necesario saber el para qué. ¿Para qué quiero esa propiedad? Y basado en eso se arma una estructura súper bien y de verdad que entre más rápido jóvenes entren en el proceso de invertir en bienes raíces, miren, a los 30 años yo les auguro libertad financiera y entrar en un mundo fascinante que ojalá, y hoy en día que la información está tan al alcance de la mano. En nuestra época tocaba ir a la biblioteca. Las noticias decían lo que podían o bueno, lo que querían. Bueno, no voy a entrar en esa discusión, Sí. pero pues tocaba, digamos, de alguna, no me quiero justificar, pero de alguna manera pues tocaba como que indagar más, ir más allá, buscar expertos. Hoy en día, incluso la conectividad y todo lo que ha hecho esta globabilidad. Globalización. Bueno, la globalización, pero la globalización tecnológica pues permite que tengamos mayor acceso a gente que sabe de estos temas y que nos pueden ir informando, nos pueden mentorear, nos pueden guiar. Entonces aprovechen, es el momento, en 10 años no se vayan a arrepentir porque información toda. Sí. Toda, o sea, sí, claro, quiero viajar, perfecto, pero después va a poder viajar con su libertad financiera porque no tiene que estar pidiendo permiso o esperar las vacaciones y ir a pasear cuando todo está súper lleno, porque es que como usted trabaja y no tiene vacaciones, entonces es el consejo a los jóvenes, o sea, de verdad. Nosotros entramos tarde en esto, pero ahí vamos, nos ha ido bien, funciona. Entonces a los jóvenes, como un paréntesis, no se dejen llenar de miedo. Si se quieren ir del país, váyanse del país, pero inviertan en bienes raíces porque es que eso sigue siendo de ustedes, eso no se lo va a quitar nadie. Y como lo hemos dicho anteriormente, también las fracciones inmobiliarias, ¿no? Se tiene una poquita. Otra modalidad de inversión. O sea, de verdad que es hacer una compra inteligente. En estos tiempos de incertidumbre, de desinformación, de pronto, la finca raíz es algo tangible, amor. Es algo que podemos tener ahí. Voy y miro, yo siempre digo, voy y miro mi propiedad, sí, como decíamos alguna vez, si me desocuparon
de verdad yo a veces hasta me pongo la camiseta y empiezo a pintarlo y arreglarlo y eso le da un hasta cariño, le da satisfacción y vamos a arrendarlo bien y con su aseguradora y esas cosas. O sea, de verdad No, que y hasta es... nos preparamos para situaciones difíciles globales que uno no piensa que van a pasar. Y vámonos a un ejemplo claro y fue la pandemia. Yo creo que eso a todo mundo nos voló la cabeza porque con seguridad ninguna persona de esta generación había vivido una pandemia, ¿cierto? De los que la vivimos, no la habíamos vivido. Y el problema no son las situaciones difíciles, el problema es yo cómo estoy preparada para esas situaciones difíciles. Seguramente a muchas personas los cogió muy endeudados, no, sin propiedades donde ir a vivir, no tenían para pagar el arriendo, entonces los propietarios de viviendas, uy, No, Dios eso mío, fue un como, o sea, colapso. eso fue una cosa bien Sí, compleja, sí. pero si yo, dentro de mi regularidad en cómo manejo mis finanzas, en cómo tomo mis decisiones, estoy asesorado, y todas esas cosas, me informo, lo hago bien, pues ante esas situaciones difíciles que nadie puede controlar, pues obviamente estoy preparada y sé Ujú. cómo abordarlo. Nosotros debemos, siempre haber una incertidumbre, ¿no? En tiempo de la pandemia, pues la pandemia. Ahorita, Estados Unidos está sacudiendo el mundo con sus aranceles. Todo el mundo, estábamos tranquilos. ¿Y quién se iba a imaginar que este señor iba a hacer eso? Entonces siempre va a haber algo de incertidumbre, siempre. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a quedar ahí, Llenarnos de miedo o que buscar la apriete los oportunidad. dientes, que no me los quites. No, 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 no. O sea, Ujú. no se trata de eso, de verdad. Y los que yo tengo algo y algo que hizo Carlos Slim en México cuando tembló. Ese temblor del 86, Sí. fue, pucha, del 86. ¿Te acuerdas? Sí, todavía. No, Claro, esas es que ganas. el estremezón fue tremendo. Pero mire, yo no sé si alguno lo sabrá ya, pero él en ese momento, cuando México quedó arrasado, él dijo, es el momento de invertir, es el momento de invertir. Y él fue el que empezó con el tema del cableado interoceánico Sí, sí, sí. y empezó con los temas de las redes, del internet por cable, por fibra óptica. Pero ¿quién invierte si es que aquí lo que necesitamos es salir de acá y ponernos a quién sabe qué hacer? Sí, No, sí, sí, él sí, tuvo sí. visión. Y eso ya es algo que le aplaudo porque ¿quién tendría esa visión? Y eso es lo que nosotros tenemos que copiar. Si es lo bueno, Y eso es lo que copiémoslo. tenemos que hacer en bienes raíces, tener visión, estrategia y se van a ver resultados reales. Y se ven, de verdad, infórmesen. Muchísimas personas hoy viven de esto, porque de verdad funciona. No es de la noche a la mañana, porque es que eso también está pasando hoy en día. Somos también la generación de la inmediatez, la generación del Ujú. horno microondas. Pum, pum, 2 minutos Ay, salió. No, salió, no, sí. no, 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 no. Nos toca con paciencia, con trabajo, con dedicación. Proyección. Miren, son años de esfuerzo y de dedicación, pero luego van a venir los mejores años que recoger todo eso y vamos a viajar y a conocer y mejor dicho, a hacer lo que sea pero porque de verdad hay una libertad financiera, o sea, porque de verdad hay una Pero libertad, porque se planeó desde porque se antes. estructuró. No, Ujú. no queremos todo así. Ya, troné dedos. No, 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 no. Tenemos que hacer un plan, invertir inteligentemente. Obviamente, con todo lo que está pasando, es eso, invertir inteligentemente, no ser, ni tampoco ser, aunque me toca, no, 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 digamos, No, ¿qué me ponernos toca qué? a invertir también locamente, porque no, es tener de verdad la asesoría, y ahí es donde cobramos valor nosotros. La asesoría es muy primordial, no haga nada solo, porque después, no, que es que yo me dejé llevar, que pasó esto, que aquí, que yo que iba a saber que no, de verdad uno para estar en esos temas necesitamos estar preparados y nosotros continuamente, diariamente, nos capacitamos, por eso les estamos hablando que no hay que temer en estos momentos, hay que invertir, las tasas han bajado, en los bancos podemos invertir, hasta en el Acabó exterior, de ¿no? salir un beneficio, está calientico, lo estoy estudiando y eso sí fue de la alcaldía local, Bogotá, de unos beneficios de arrendamiento. Entonces son aproximadamente 10 millones de pesos en el transcurso de un año para que las personas que no han tenido vivienda ni tienen en el país puedan recibir un subsidio de aproximadamente 800.000 pesos mensuales con la opción de que pueda ahorrar y pueda tenerlo en una cuota inicial de su propiedad. Lo estoy Mm. leyendo, salió hace 2 días, es una alianza entre la alcaldía y la Secretaría del Hábitat para incentivar la compra de vivienda propia. O sea, opciones sí hay.
Lo que pasa es que nosotros mentalmente nos negamos a las posibilidades de invertir en bienes raíces y vemos eso allá muy lejano. Y la verdad es que no lo es. Entonces, para terminar, amor, la invitación es que no hay momento para invertir. El momento es ya. En bienes raíces el momento es ya. Hay que buscar los mecanismos para hacerlo, las herramientas y la asesoría correcta. Nosotros hoy vamos a dejarles un checklist de las cosas que deben tener en cuenta a la hora de escoger una propiedad, si vale la pena o no. Y además les vamos a dejar otro regalito para que ustedes lleguen ahí al link, consulten y les vamos a dar una sorpresa bien especial, bien especial, porque queremos que la gente invierta en bienes raíces y no se lleguen a llenar de temores por las situaciones arancelarias, las reformas polémicas que hemos tenido en el país o cualquier decisión política. Wall Street, ¿cómo está subiendo? Sí, no, si cambió el dólar o no. Miren, si uno se pone a leer historia, esto es cíclico. Estas cosas pasan, tienen que pasar, porque si no, sí, yo creo que las personas, los que han hecho mayores descubrimientos o los que han sido más innovadores, nacieron de un estremezón. Entonces, ahí es donde nacen las oportunidades y esa es la invitación. Vayan al link, vayan y consulten. Pidan su sorpresa porque de verdad estoy segura que les va a interesar un montón. Y si tienen personas que están con mucho miedo, que en ellas solo hay esa incertidumbre, esa angustia, ese temor de invertir, ese temor de ahora qué hago con el dinero que tengo en el banco, pues invítelos a ver este video y que vayan y reclamen también su regalo, porque no es solo a los que nos vieron en vivo, es a las personas que se documenten, que se informen, y aquí estamos nosotros para acompañarlos de verdad, porque nuestra mayor intención es que las personas miren en los bienes raíces una opción fabulosa y ganadora para nosotros. Ha sido así de proteger nuestro patrimonio y por supuesto de hacerlo crecer. Es correcto. No sé si tienes algo más. No, está muy claro. De verdad, invitados cordialmente, háganlo y de verdad para poderlos asesorar. No, amor, yo creo que esto es lo que queríamos decir hoy. Es un placer tenerlos acá y de verdad quedamos pendientes para el próximo podcast. Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas bendiciones para todo. Estamos hablando. Adiós. Gracias.